Hola amigos, bienvenidos de nuevo a este canal. Yo soy Carlos Romero y el día de hoy vamos a trabajar con la estadística descriptiva, específicamente en el cálculo de cuartiles. Bien, pues vamos a empezar a ver de qué se trata esto y vamos a comenzar con sus definiciones. Bien, los percentiles, cuartiles y deciles, vamos a ver de qué se tratan. Dice que la mediana es la medida de posición que divide la serie de datos en dos partes. Los percentiles, cuartiles y deciles también dividen la serie de datos en 100, en 4 y en 10 partes respectivamente. Quiere decir que estas medidas van a ser medidas de posición, las cuales nos van a dividir a la serie de datos en las partes que nosotros necesitemos. Y para ello le vamos a dar ciertos nombres. Bien, vamos a ver o vamos a representar a nuestra serie de datos como una línea recta. Vamos a suponer que esta línea representa a todos nuestros datos, el 100% de nuestros datos. Si yo le pongo una marca aquí, estaríamos haciendo una división en dos partes a nuestra serie de datos. Esa división la podemos identificar como la mediana de nuestros datos y lo vamos a poner aquí. Puse otras dos marcas en color amarillo que también están dividiendo a nuestra serie de datos. Si lo vemos en global, nosotros tendríamos aquí 4 partes de nuestra serie de datos. Si nosotros dividimos en 4 partes a nuestra serie, entonces a eso le vamos a llamar los cuartiles. Tendríamos aquí el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. De aquí ya podremos darnos cuenta que el cuartil 2 coincide con el valor de la mediana. Bien, nosotros también podríamos dividir nuestra serie de datos en 100 partes iguales. No voy a hacer las 100 divisiones, sin embargo, si nosotros nos fijamos aquí en el cuartil 1, nos podríamos dar cuenta que si dividiéramos en 100, yo aquí llevaría 25 partes. Por eso le voy a poner aquí que esto es el percentil 25. Aquí llevaríamos el percentil 50 y acá llevaríamos el percentil 75. Por último, los deciles van a ser unas medidas que nos van a dividir en 10 partes iguales a la serie de datos. El único que nos puede coincidir con todos estos sería el decil número 5, que estaría justo a la mitad. De aquí podremos darnos cuenta que la mediana, el cuartil 2, el percentil 50 y el decil 5 van a tener exactamente el mismo valor. Una única fórmula me va a servir para calcular todos ellos y la cual lo voy a emplear con la medida de los percentiles, que sería la que nos puede incluir a todos. Puedo poner que los percentiles es igual a n más 1 entre el valor del percentil sobre 100. Bien, entonces podríamos poner que el cuartil 1, que corresponde con el percentil 25, sería n más 1 por 25 entre 100. El cuartil 2, que coincide con la mediana y con el percentil 50, sería n más 1 por 50 entre 100. Y por último, el cuartil 3, que coincide con el percentil 75, sería n más 1 por 75 entre 100. Si se dan cuenta de la fórmula, lo único que cambia es la parte del final. Aquí le puse 25, aquí 50 y aquí 75. Si yo necesitara calcular el percentil 30, por ejemplo, pues aquí nada más le pondría yo 30 entre 100. O si quisiera el percentil 42, pues le pondría 42 entre 100. Ahorita nos vamos a centrar únicamente en el cálculo de los cuartiles. Bien, y vamos con nuestro ejemplo. Dice, en la siguiente tabla se muestran los números de acciones negociadas de cierta empresa en 50 días de operaciones. Determina el valor de los cuartiles. Ponemos nuestros datos y vamos a determinar el primer cuartil. Cuartil 1 es igual a percentil 25 y es igual a n más 1 por punto 25. Si recuerdan la fórmula es 25 sobre 100. Si yo lo pongo de esta forma, también me resulta y es un poco más amigable operarlo así quizás. N son 50 datos, entonces pondríamos 50 más 1 por punto 25, lo cual me daría un total de 12.75. Este valor me representa la posición que voy a ubicar para encontrar el valor del primer cuartil. 12.75 lo vamos a interpretar como que voy a buscar la posición 12 y 13, las cuales están señalando estos dos números. Por lo tanto, me dice que el cuartil 1 tiene un valor de 20. En cuanto a las posiciones, podríamos decir que este número 3 es la posición 1, el 4 es la posición 2, 3, 4 y 5. El 17 sería la posición 10, el 19 sería la posición 11, aquí sería 12 y aquí sería 13.
Esto lo podemos hacer siempre y cuando nuestros datos estén ordenados, ya sea de mayor a menor o de menor a mayor, como se muestra en esta tabla. Bien, vamos por el segundo cuartil, el cual sería n más 1 por 0.50, y entonces nos da un valor de 25.50. Esto quiere decir que busquemos la posición 25 y 26. Si seguimos contando en nuestra numeración, aquí tenía yo la posición 13, 14, 15, y podría yo encontrar que la posición 25 está aquí y la posición 26 está acá. El cuartil número 2 tiene los valores 38 y 39. Como ahora son valores diferentes, no como en el cuartil 1, que los dos valores que encontramos eran el mismo, entonces lo que voy a hacer es sacar un promedio de estos dos valores, 38 y 39, me daría un promedio de 38.50, que sería el valor de mi segundo cuartil. Voy por el tercer cuartil, que sería el percentil 75, 50 más 1 por 0.75. Es decir, que me va a dar un total de 38.25. Me indica buscar la posición 38 y 39, las cuales estarían ubicadas en estos dos valores que son de 62. Como son iguales, pues entonces el valor de mi tercer cuartil es 62. Bien, vamos por un ejemplo más en el cual me dicen, en la siguiente tabla se muestra el número de pasajeros que viajaron en Volaris y vamos a determinar el valor de los cuartiles. Esta tabla tiene como característica que están mis valores agrupados en clases y frecuencias. Como se acordarán, cuando nosotros calculamos el valor de la mediana y el valor de la moda, cuando teníamos clases y frecuencias, tenemos que hacer un proceso de interpolación. Va a ser exactamente lo mismo que vamos a hacer cuando determinemos los cuartiles. Bien, entonces vamos a ir colocando primero nuestro total, que son 105 datos que lo obtuve sumando todas las frecuencias. Voy a obtener mi acumulado, puesto que necesito ubicar la posición de mis cuartiles. Recuerden que la frecuencia acumulada me va a indicar cuál es esa posición. Tenemos 4 posiciones de 40 a 50. De la 5 a la 12 tenemos en la segunda clase. En la tercera clase tengo de la 13 a la 27. Y así sucesivamente voy encontrando toda mi columna de acumulados. El final lo voy a cancelar, puesto que las frecuencias acumuladas no se tienen que sumar. Bien, vamos a colocar nuestro cuartil 1, que sería 105 más 1 por 0.25. Eso me da 26.50. Tengo que buscar la posición 26 y 27, o 26.50 como tal, que estaría en la clase de 60 a 70. En esta clase tenemos de la posición 13 a la 27, por eso es que se incluyen estas posiciones que estamos encontrando de aquí. Vamos a hacer nuestra interpolación. Si se dan cuenta, la interpolación es una fórmula muy parecida a la de la mediana. Básicamente lo único que cambia es este primer valor, pero este primer valor lo encontramos precisamente de la posición cuando nosotros calculamos 105 más 1 por 0.25. Es lo único que va a cambiar y se van a dar cuenta que va a ser la fórmula que vamos a utilizar en el cálculo de los tres cuartiles. Bien, entonces voy a colorearlos aquí para poder identificarlos más fácilmente. Y sabemos que la letra I nos representa el intervalo de clase, que lo obtengo restando el límite superior menos el límite inferior. En este caso, 70 menos 60, que es la clase que ya tenemos ubicada acá, y me da un intervalo de 10. Voy a circular todos los valores que voy a emplear. Dice, el límite inferior vale 60, el intervalo vale 10, n más 1 entre 4 es 26.50, la sumatoria de frecuencias hasta antes de la clase del cuartil es 12 y la frecuencia del cuartil es 15. Realizando operaciones, primero sería lo del paréntesis, 26.50 menos 12 entre 15 es 0.97, que multiplicado por 10 me da 9.67. Si a esto le sumamos 60, me da 69.97 y tenemos el valor de nuestro cuartil. Bien, vamos por el cálculo del segundo cuartil. Voy a volver a poner nuestro enunciado en nuestra tabla y vamos a marcar que nuestro cuartil número 2 estará por 105 más 1 por 0.50. Esto me da un total de 53, que es la posición que voy a ubicar en la posición 70 a 80. Perdón, en la clase de 70 a 80
incluimos las posiciones de la 28 a la 56, que es precisamente donde vamos a encontrar nuestro cuartil número 2. El cuartil número 2 coincide perfectamente con el percentil 50 y también con la mediana. Vamos a poner su fórmula de interpolación y vamos a ubicar a todos esos valores que necesitamos. Volví a poner aquí el cálculo del intervalo y vamos a circularlos. Límite inferior, que está en azul, es ahora de 70, más el intervalo de 10, que ese siempre va a ser 10, o siempre, bueno, va a ser constante pues en cada problema. N más 1 entre 2, que es el cálculo de la posición, que sería 53, menos la frecuencia acumulada hasta antes de la clase del cuartil, que sería 27, entre la frecuencia del cuartil, que en este caso es 29 y está en amarillo. Primero hacemos la parte del paréntesis, 53 menos 27 entre 29 me da 0.90. Lo multiplico por 10, me da 8.97 más 70. Recuerden aquí que esto lo tengo yo, la calculadora la debemos estar utilizando en sistema de redondeo a 2 decimales. Es por eso que 0.90 por 10 me da 8.97, porque aquí tenemos más decimales. Si yo sumo estos dos valores, me daría 78.97. Y de esa forma encontramos el segundo cuartil. Vamos por el tercer y último cuartil, en el cual vamos a poner que nuestra fórmula sería 105 más 1 por 0.75. Si hacemos esta operación, me da 79.50, que voy a ubicar en la clase de 90 a 100. Entonces, en la clase de 90 a 100, puedo identificar que tengo de la posición 77 a la 92. Por eso estoy señalando esta clase de aquí. Vamos a colocar nuestra fórmula y si se dan cuenta, lo único que cambia es la parte en verde, pero esta parte en verde siempre la voy a obtener de nuestro cálculo de la posición del cuartil. Vamos a poner nuestro cálculo del intervalo y voy a circular todos los datos que voy a emplear. En azul el límite inferior, que es de 90, en rojo el intervalo, que es de 10, en verde la posición, que es de 79.50, en rosa la frecuencia acumulada hasta antes de la clase del cuartil, que es 76, y en amarillo la frecuencia del cuartil, que es de 16. Primero operamos la parte del paréntesis, que sería 79.50 menos 76, entre 16, que me da 0.22. Lo multiplicamos por 10, que es 2.19. Recuerden que estoy en redondeo. Sin borrar, multiplico por 10 para que me dé este valor. Y al final sumamos 90 más 2.19, que nos da un valor de 92.19, mi tercer cuartil. Y con esto tenemos el cálculo de todos nuestros cuartiles con todo y la interpolación. Espero que en próximos videos estemos dando una interpretación a estos valores y que podamos seguir practicando estos cálculos de la estadística descriptiva. Espero que estén muy bien y hasta la próxima.